Bueno, si tiene su Biblia allí con usted, ábrala conmigo en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y vamos a leer 2 o 3 versículos aquí, bueno, de diferentes áreas. Leeremos 2 aquí en el Evangelio de Juan primero, aquí en el capítulo 16. Juan, capítulo 16, Jesús está hablando y Él le dice a los discípulos en el versículo 23 y 24, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre, en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, ya que estamos aquí cerca, quiero que vuelva a un capítulo, al capítulo 15, y observe el versículo 7. Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí, Jesús está hablando, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Ahora, nuevamente, abra su Biblia en el capítulo 6 de Efesios y vamos a leer un verso que ha sido uno de nuestros versos claves en todos los seminarios de oración. Esto es Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Y vamos a leer nuevamente estas palabras, orando en todo tiempo con toda oración en el Espíritu. Aleluya. Ahora, la oración tiene varios elementos. Escribí aquí algunas cosas que el Señor me dio hace varios años atrás. Y cuando estaba revisando mis notas acerca de oración, encontré estas y me parecieron buenas. Amén. En muchas ocasiones escribo cosas que el Espíritu de Dios me da. O en ocasiones, cuando estoy leyendo algo, tal vez una revista, un artículo, un libro o algo, simplemente una declaración como que encaja con lo que usted ya había recibido y usted lo puede incluir y hacer como un sándwich con lo que ha recibido. Amén. Y a través de los años, usted empieza a recibir cosas importantes. En muchas ocasiones el Señor me da algo, incluso mientras estoy enseñando o predicando, y puede que no tenga la escritura, pero tengo el pensamiento y lo escribo, y luego busco las escrituras, y así me sucedió con esto. Entonces por eso quería leerle esas 3 escrituras, o porciones de la escritura, son 2 versos en una de ellas, porque quería que usted pudiera ver que al orar está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo involucrados. Aleluya. En el último versículo decía orando en el Espíritu y Jesús dijo, pídele al Padre en mi nombre y el Padre les dará. Entonces la oración tiene varios elementos. Número 1, la oración te trae a una comunión personal, en contacto con tu Padre Dios. Él es el Padre de los Espíritus. Oración te trae en una comunión personal y en contacto directo con tu Padre Dios y con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La Trinidad completa entran en la vida de oración. Verá, según lo que Jesús dijo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24, usted le está orando al Padre, Dios, y está orándole en el nombre de Jesús, y además lo hace a través del Espíritu Santo, con su ayuda, su asistencia en el Espíritu, dice en Efesios 6, 18. Y esto puede ser en su lenguaje natural o en lenguas. Y su oración está basada en la palabra de Dios. Entonces usted puede ver los 4 elementos allí en la oración, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra escrita, y Jesús es la palabra viva. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí, mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieren. Y yo creo que esto es una buena prédica, ¿no es así?
Y no recuerdo haber predicado esto antes. Y yo le dije que iba a traer algunas cosas nuevas que no había predicado. Y ya se empieza a sentir bastante bien. A veces sucede eso cuando uno se pone unos zapatos. Uno dice, uy, van a ser buenos. Esto ya empieza a sentirse también bien en el espíritu. Aleluya. Y Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será hecho. Y todos queremos llegar a ese punto, donde podemos pedir lo que queremos. Y note, Él no dijo que si era la voluntad de Dios podía pedir, no, eso es razonamiento humano. Él dijo, ustedes van a pedir lo que ustedes quieran y les será hecho. Pero ahora, por supuesto, no coja esto y salga corriendo, sino que esto está basado en el permanecer en Él. Eso es tener comunión con Él, estar en Él, y también que su palabra permanezca en usted. Aleluya. Si su vida de oración es controlada por la palabra de Dios y debería ser así, usted no debería preocuparse si es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la palabra de Dios y usted no va a pedir nada fuera de la palabra de Dios si la palabra permanece en usted. Y no tiene que preocuparse por eso, porque resuelve de una vez el problema de la voluntad de Dios. Verá, la gente siempre que no está en la palabra, y uno se da cuenta que no están en la palabra, porque empiezan a decir, es que yo no sé si es la voluntad de Él. Vamos a orar y si es su voluntad Él lo hará y si no es su voluntad entonces Él no lo hará. Y uno inmediatamente se da cuenta que no están en la palabra. Y no trate de callarme, estoy predicando bien. Yo sé justamente ahí que no están en la palabra, porque si usted está en la palabra, usted sabe cuál es la voluntad de Él. Porque de hecho la palabra es su voluntad. Después de todo, eso es lo que quiere decir la palabra testamento. ¿Alguna vez ha ido a la lectura de un testamento? Alguien ha muerto y entonces comienzan diciendo la última voluntad y testamento. Aleluya. De tal y tal. Ahora, el Nuevo Testamento, gloria a Dios, es la voluntad de Dios revelada a nosotros a través de la muerte de Jesucristo. ¿Me está escuchando? Por eso, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran, dice. Lo que ustedes quieran. Aleluya. Y les será hecho. Ahora, entonces, usted está orando al Padre, está orando en el nombre de Jesús, está orando a través del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo o con la ayuda del Espíritu Santo, y su oración está basada en la palabra de Dios. Y eso resuelve el problema de la oración. Esa es la respuesta. Usted no necesita más respuestas que esto. Sí, alguien puede decir, pero, y entonces me doy cuenta que no creen la palabra o no le están poniendo atención a la palabra. Porque no hay un sí, pero, o será que, si la Biblia lo dice, esto lo establece. Si yo no sé lo que dice, entonces ya ese es mi problema, necesito entrar en la palabra. Aleluya. Pero verá, muchas personas están buscando ayuda y uno les cuenta lo que la palabra dice y dicen, ¿cuál es su opinión? Y me preguntan eso y yo les digo, yo no tengo ninguna opinión, yo creo lo que la palabra de Dios dice. Amén. Sí, pero ¿qué piensas al respecto? Yo no pienso nada al respecto. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y lo que necesitas hacer es meterte en la palabra. Le he dicho a la gente, lo que necesitas hacer es meterte en la palabra. Y dan la vuelta y me dicen, pero ¿no podrías darme una palabra que me ayude? Y yo, sí, pero ya se la di. Amén. Verá, ellos están buscando ayuda fuera de la palabra de Dios. Y no hay ninguna ayuda fuera de la palabra de Dios para el cristiano. Allí es donde se encuentra su ayuda, está en Dios, en su palabra, en su revelación. ¿Me está escuchando? Entonces en la palabra es donde está. Jesús dijo del Espíritu Santo que tomaría las cosas de Él y nos las haría saber. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo está también involucrado en esto. Jesús dijo, tomará de lo mío. Y note qué más dijo. Y le recordará. Aleluya. Todo lo que yo les he dicho. Verá, si usted entra en la palabra de Dios, en la palabra escrita, y vive en ella y permanece en ella, tiene comunión a través de ella, entonces cuando venga la hora de necesidad o cualquier cosa se presente y usted comience a orar, el Espíritu Santo va a recordarle las cosas que Jesús ha dicho. Pero si usted no conoce la palabra, el Espíritu Santo no puede hacer su trabajo porque usted no ha hecho su parte. Ahora, usted recuerda esto, que Jesús habló, y quiero que me escuche cuidadosamente. Estaba allí en Juan en el capítulo 15, pero usted puede ver que desde el capítulo 14 Él estaba hablando de lo mismo. Que Jesús, desde el capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 del Evangelio de Juan, justo antes de de ir al Calvario, de morir, de ser resucitado entre los muertos,
después de ascender a lo alto, entrando al lugar santísimo para obtener con su propia sangre una eterna redención para nosotros y regresar a la tierra, aparecer a los discípulos y a diferentes en diferentes ocasiones y eventualmente ascender al cielo y sentarse a la diestra del Padre, donde se encuentra en ese momento y donde vive para siempre para hacer intercesión por nosotros. Cuando estaba aquí enseñando a sus discípulos, ellos podían apoyarse en Él, podían pedirle a Él. Y Él podía darles consejo, podría mostrarles lo que necesitaban saber, pero ahora se va, ¿y qué es lo que van a hacer? Entonces, ¿qué les dice? Juan capítulo 14, verso 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Mientras Jesús estaba aquí, Él era su consolador. Paremos un momento y vamos a analizar esto un poco más. Tal vez he mencionado antes que me gusta la versión amplificada. Y si usted ha estudiado este pasaje en otras ocasiones, en muchas versiones aparece un número al lado de la palabra consolador. Y cuando uno observa qué es lo que dice en las notas, dice ayudador. La palabra en griego es paracleto, que quiere decir ayudador, consolador, pero en la versión amplificada da los 7 significados de esta palabra. Consolador es solo uno. Es consolador, ayudador, abogado, aleluya, intercesor, consejero, fortalecedor y alguien que está junto a, aleluya. Entonces, cuando Jesús estaba aquí, en persona con sus discípulos, Él era para ellos su consolador. Si no, no hubiera dicho, les voy a enviar otro consolador, otro consolador. Él estaba allí junto a ellos y si necesitaban consuelo, Él les podía consolar. Si necesitan consejo, podían hablar con Él. ¿No es cierto? Él estaba allí para ser su abogado, quien defendía su causa. Aleluya. Él era su intercesor. Él podía ayudarles. Él era el que los fortalecía. Ellos podían apoyarse a Él y Él estaba junto a ellos. Ahora se van. ¿Y qué van a hacer? Y me gusta otra traducción. Pero antes de leer la otra versión, me gustaría que leyéramos Juan 14:16 completo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18, no os dejaré huérfanos. Sí, me voy, pero no os dejaré huérfanos. En otras versiones dice, no los voy a dejar sin ayuda. Oh, gloria a Dios. ¿No está usted alegre por eso? Y puede que alguien diga, pero yo me siento sin ayuda, pero eso no tiene nada que ver con esto. Él dijo, yo no los dejaré sin ayuda. Me gusta como lo dice aquí, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo no los dejaré huérfanos. Amén. Amén. Dije amén. No somos huérfanos. Gloria a Dios. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aleluya. Y usted puede ver que a través del poder y la persona del Espíritu Santo, Él ha venido a nosotros. Dios, Dios, Dios. Si paráramos aquí y nos fuéramos a la casa, ya estaríamos bendecidos. Amén. ¿Puede decir amén? Ahora quiero que continúe más adelante y en ese mismo capítulo, vea el versículo 26. Mas el consolador, el ayudador, el consejero, el abogado, el intercesor, el fortalecedor, aquel que está junto con nosotros. Que eso es lo que quiere decir la palabra en griego, todas estas 7 cosas. A quien el Padre enviará en mi nombre. Usted tiene aquí a los 3 involucrados, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él los enseñará todas las cosas. Aleluya. ¿Cuántas cosas? Y os recordará todo. Ahora, yo no sé si esto le está ayudando o no, pero yo ya prediqué hasta ponerme feliz. Gloria a Dios. Le recordará todo lo que yo les he dicho, todas las cosas que yo les he dicho. Ahora, ¿puede abrir su Biblia en el capítulo 15, versículo 7? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La oración debe ser basada en la palabra de Dios. Esto es lo que quiero decir. Este es el lugar donde muchas personas fallan. Ellos oran fuera de la palabra de Dios.
Y aunque se lo he dicho a personas por muchos años, yo sé que la gente coge lo que uno dice y de pronto toman una frase fuera del contexto y hacen parecer que uno dijera una cosa que no dijo, pero he dicho por muchos años. Y puedo mostrárselo porque tengo las notas, así como las tengo aquí, de lo que he enseñado, aunque no lo haya enseñado que recuerde. Pero puedo mostrarle mis notas. Incluso antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo y orar en otras lenguas, como un joven bautista predicando y teniendo prédicas acerca de oración o grupos de oración, todavía tengo las notas, tengo cajas llenas de notas, donde digo, encuentre las escrituras que le prometen las cosas que usted está orando. Entonces está orando en la voluntad de Dios. Si yo no puedo encontrar escrituras para las cosas que estoy orando, pues no oro acerca de eso, o oro para que el Señor me muestre. De hecho, si la Biblia no me lo promete, no tengo que estar buscando eso de todas formas. Entonces, encuentre las escrituras, usted me ha escuchado decirlo una y otra vez, encuentre las escrituras que le prometen las cosas por las cuales usted está orando. Entonces usted va a tener un fundamento sólido para su fe. Gloria a Dios. Le pregunto a las personas, y tal vez me escuchó decirlo cuando dejé la última iglesia y salí al ministerio itinerante, yendo de una iglesia a la otra, también tuve mis propias reuniones, como de pronto la gente convoca en cosas políticas. Nosotros también teníamos nuestras propias reuniones, convocatorias de oración, convocatorias de fe. Amén. Y le dije a las personas, cuando venían a mí, diciéndome, ¿puede orar por esto conmigo? ¿Podría orar acerca de esto conmigo? Y en esa época podía hablar mucho con esas personas porque siempre durante los servicios de la mañana me sentaba para poder escucharlos. Y como ellos lo escuchan a usted predicar y enseñar, creen, este sí es fuerte en fe, y si ora por mis cosas, entonces puede que sucede porque él sí es fuerte en fe, pero la verdad es que no va a funcionar porque viene con una actitud de incredulidad. Sin embargo, yo les preguntaba a estas personas, cuando venían con sus peticiones, ¿en qué escritura te estás basando? Y 8 de cada 10 veces me daban esta respuesta, no en ninguna en particular. Y yo les decía, eso es exactamente lo que recibirás, nada en particular. Nada en particular. Encuentra las escrituras, ora conforme a la palabra de Dios. La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Amén. La palabra de Dios es la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted comienza a orar y usted conoce la palabra y su oración debe estar basada en la palabra, el Espíritu Santo puede traer a su memoria la palabra. En muchas ocasiones he estado orando y el Espíritu Santo empieza a recordarme las Escrituras. En la mayoría de las ocasiones, Escrituras que conozco. Sería muy raro que Él trajera Escrituras que no conocemos. Tal vez una Escritura que leyó antes y ha olvidado acerca de eso. El Espíritu Santo ha traído Escrituras donde yo dije, yo la había leído pero no sabía que decía eso, y cuando lo vuelvo a mirar, veo lo que dice. Jesús dijo, una sola obra del Espíritu Santo es recordar las cosas que yo les he dicho. Bueno, lo que Dios nos ha dicho es su palabra hablándonos a nosotros. Y esta es otra obra del Espíritu Santo, traer esto a nuestra memoria, recordarnos. Y eso es lo que he aprendido. Que de vez en cuando uno está de pronto en una actitud de oración, tal vez en el carro, adorando, orando o meditando, de pronto Él trae algo a la memoria. Y normalmente 8 de cada 10 veces esas cosas vienen cuando estoy realmente en oración. Amén. Él trae a la memoria. Alabado sea Dios. Entonces oración debe ser basada en la palabra de Dios. Su oración está basada, y voy a decirlo otra vez, usted ora al Padre, lo hace en el nombre de Jesús, lo hace a través del Espíritu Santo, en el Espíritu, y su oración está basada en la palabra de Dios. Y eso va a resolver todos los problemas de oración para usted, esa es su respuesta. Luego, usted no puede pasar tiempo en oración sin que esto termine afectándole. Es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Ahora, hay una escritura que habla acerca de esto. Usted sabe, Isaías, que aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Aleluya. Estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos al fortalecedor en nosotros. Estamos hablando primero en el espíritu, pero todo lo que le afecta a usted en el espíritu le afectará también mentalmente y lo va a afectar físicamente. Entonces aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Aleluya.
Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y también recuerdo que Isaías en el capítulo 28 profetizó por el Espíritu de Dios que con lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaría a este pueblo, y continuó diciendo, a los cuales dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Usted no puede pasar tiempo en la oración sin que esto lo termine afectando. La calma, la fe que es inamovible, la profundidad, la paz que existe en la Trinidad va a empezar a inundar la vida de la persona de oración. Aleluya. Y eso no va a suceder simplemente porque de vez en cuando usted hace unas oracioncitas, como si usted de pronto memoriza un versículo. Y esto no va a suceder por hacer la oración del viejo granjero que dijo, bendíceme a mí, y a mi esposa, y a mi hijo John, y a su esposa, a nosotros 4 y a nadie más. Oraciones egoístas. No va a suceder por hacer la oración de este hombre que se llamaba Jaime, que vino donde Dios y le dijo, Señor, soy Jaime, vengo por todo lo que quieras darme. No, es por esperar en la presencia del Señor, por tener comunión con Él, a través de la palabra. Y no sé si paramos de pensar en esto o no. Ahora recuerde esto, que en los seminarios de oración he enfatizado lo que la oración es. Cada servicio, cada noche, casi siempre leemos 1 o 2, 3 cosas de lo que es la oración, y oración es tener comunión con el Padre. No sé si usted ha pensado acerca de esto, pero cuando yo llevo la palabra a ese tiempo de oración, a estar de rodillas o sentado, o donde me encuentre, llevo la palabra de Dios y comienzo a orar, a leer y a meditar en ella, estoy teniendo comunión con Él. Eso es parte de la oración. ¿Me está escuchando? Verá, tenemos la idea, creo que es por lo que hemos visto, que no estamos orando a menos de que estemos pidiendo algo. No. No, usted no tiene que estar pidiendo algo para orar. Y lo triste es que muchas personas nunca oran sin estar pidiendo algo. Y yo creo que en ocasiones Dios quiere simplemente que estemos en su presencia. Y me ha pasado, es difícil describirlo. Es difícil en lo natural o con la mente natural describir las cosas espirituales. O que la mente natural pueda entender estas cosas espirituales. Usted tal vez recuerde cuando Jesús estaba hablando acerca de nacer de nuevo en Juan en el capítulo 3. Recuerda que Nicodemo en su mente natural, Jesús le está hablando del nuevo nacimiento, pero es difícil explicarle a la mente natural qué es un nuevo nacimiento. Lo hemos experimentado y si alguien nos lo menciona, pensamos en nuestra experiencia, pero si una persona no lo ha experimentado, ¿en qué pensará? ¿Entiende lo que digo? Entonces Nicodemo le dijo a Jesús, pensando solamente natural, ¿puede acaso un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús, tratando de explicarle, le dice, no es eso lo que estoy hablando. Sí hay un nacimiento natural, pero también hay uno espiritual. Y lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay un nacimiento espiritual, alabado sea Dios. Entonces es difícil explicar con la mente natural o en lo natural las cosas espirituales. Casi que hubiera tenido que estar ahí para poderlo entender. Pero yo sé que en varias ocasiones, a través de los años, y recuerdo la primera vez que me sucedió, porque la primera vez que sucede es como si fuera un poco más real para uno. No sé si entiende lo que estoy diciendo. Quiero decir, el hecho de que sea tan nuevo, el éxtasis de haber experimentado esto por primera vez. Por ejemplo, la primera vez que alguien le da un billete de $100, puede que le hubieran dado muchos después de eso, pero yo puedo recordar en mi ministerio hace ya tiempo atrás cuando una persona me dio $100 y no he pensado en los otros que me dieron en otras ocasiones, pero me acuerdo de eso. Me acuerdo de la primera vez que alguien me dio un billete de $500. Ni siquiera sabía que existían. Ni siquiera sabía que había un billete así. Y había estado predicando por 15 años, ¿sabe? Bueno, hoy en día he tenido varias personas que me han dado billetes de $500. Desde esa época varias veces. Y no estoy hablando de cheques, estoy hablando de plata. Ahora, no me malentienda, los cheques son también igual buenos, ¿no? Pero bueno, si no es de los que rebotan.
Por ejemplo, alguien me dio un billete de $500 el año pasado, más o menos como en esta época del año, un billete de $500 a mí personalmente. Y pensé acerca de esto ahora, pero cuando empecé a hablar acerca de esto no me acordé de este que fue reciente, sino me acordé de 1947, el primero que me dieron. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero te han dado muchas veces billetes de $500. Sí, pero en esa época fue la primera vez y había una como emoción al respecto. Y así mismo sucede con cosas espirituales, como pasa con lo natural. Entonces me puedo acordar la primera vez que esta experiencia me sucedió. Yo era cristiano y había estado ministrando el evangelio por varios años ya, y oraba bastante en el Espíritu, pero puedo contarle exactamente dónde me encontraba. Puedo contarle la ciudad, el lugar donde estaba predicando. Estaba arrodillado en la habitación, durante la noche justo después del servicio, simplemente teniendo comunión con el Padre. Habíamos tenido 2 servicios ese día, había enseñado a las 10 de la mañana y luego predicado en la noche, impuesto manos sobre la gente y ya después simplemente teniendo comunión con el Padre. Y tenía los ojos cerrados y estaba allí arrodillado y me pareció que de repente ahí estaba yo. Me podía ver a mí mismo de pie en la habitación del trono del cielo. Podía ver a Dios allí, podía ver a Jesús a la diestra del Padre. Y estaba simplemente adorándole a Él. Y para mí fue tan real como si alguien estuviera de pie ahí en la habitación. Yo lo escuché cuando Él me dijo, hijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres? Y me escuché a mí mismo diciendo, bueno, Padre, no quiero nada. Yo no vine solo para pedirte algo. Solamente quería decirte cuánto te amo y pasar un tiempo aquí en la habitación del trono. Y no me voy a olvidar de esto. Para mí, simplemente fue algo que vi. Estoy ahí en el reino del Espíritu. Y de pronto vi como lágrimas, como se le aguaron los ojos. Y extendió sus brazos hacia mí para que yo viniera hacia Él. Y me dijo, hijo. Y me abrazó como un padre abraza a su hijo. Y dijo, hijo, no sabes cuánto me bendice esto, cuánto aprecio esto. Y luego dijo, ningún padre en la tierra. Y verá, en muchas ocasiones pensamos en esto desde nuestro punto de vista, pero debemos verlo desde el punto de vista de Dios. Él es el Padre en la familia. Ningún padre en la tierra ha amado a sus hijos más de lo que yo amo a los míos. Y ningún padre en la tierra quiere hacer más por sus hijos que lo que yo quiero hacer por los míos. Pero Él dijo, el que tú hayas venido diciendo no quiero nada, no vine para pedirte nada, solamente quiero que sepas cuánto te amo, yo solamente quiero estar contigo. Y desde el punto de vista natural, cuando los hijos vienen a pedir y quieren algo, bueno, antes eran centavos, hoy en día son de 5, 10, 20, 50, $100. Pero uno no recibe mucho placer de que le estén pidiendo solamente. Y nos olvidamos, amigos, que Dios es un Padre. Dios es nuestro Padre. Dios es el Padre. Oh, Dios. No sé acerca de ustedes. Y he tenido otras experiencias, 3 así, estando allí en ese lugar. Y yo no puedo hablar acerca de usted, no sabría decirle, pero sí sé acerca mío. Y mientras hablo acerca de esto, mi corazón no lo puede aguantar y me gustaría simplemente que saliera de su silla y tal vez póngase de rodillas y lloremos. Imagínese, use su imaginación espiritual, así como lo hace en lo natural. Simplemente imagínese que usted está allí de pie, que ha entrado al trono del cielo. Oh, gloria a Dios que podemos, porque la Biblia dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora imagínese que usted está de pie allí, en el trono de Dios. Véalo a Él, en el trono. Y diga, Padre, yo no vine a pedirte nada. No, tú eres un Padre maravilloso para mí y has hecho tanta provisión para mí. Enviaste a Jesús para redimirme. La palabra de Dios dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y tú nos has bendecido con tanto y somos tan ricos. Y no vine simplemente a rogar, no vine a pedirte por nada. Yo solamente quiero decirte cuánto te amo. Yo solamente quiero decirte cuánto te amo. Yo solamente quiero estar cerca a ti.
Y solamente quiero quedarme un rato contigo. Oh, tú eres tan maravilloso. Oh, tú has hecho tanto por mí, Dios. Y yo sé que desde el punto de vista natural no soy digno. Y sé que no es por causa mía, sino por causa de Jesús. Es todo por Jesús. Gracias, Padre. Oh, gracias, gracias. Yo solamente quiero que sepas que te amo. Y quiero que sepas que te aprecio. Que nunca hubo un hijo en lo natural que ame a su padre más de lo que yo te amo a ti. Yo solo quiero que sepas lo mucho que significas para mí y quiero estar cerca a ti. Yo solamente quiero quedarme cerca a ti, al trono en estos días. El Padre de los Espíritus. Oh, Padre. Padre, estoy tan agradecido que mi espíritu puede ponerse en contacto contigo, el Padre de los Espíritus, de una forma sobrenatural. Gracias. 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 Gracias, mi Padre. Mi espíritu se regocija. Mi corazón está excesivamente agradecido por tu bondad, por tu bondad, por tu misericordia. Misericordia, misericordia, que dura por siempre y para siempre. ¿Cómo nos regocijamos en ti? ¿Cómo nos regocijamos en ti? Oh, cómo nos regocijamos. Nos gloriamos en nuestro Padre. Porque tú eres bueno. Porque tú eres grandioso, porque tú eres bondadoso, porque tú eres misericordioso. Para esperar en tu presencia, solo estar en tu presencia. Solo poder tener comunión contigo. Solo el poder tener comunión contigo, Dios. Oh, Padre, Padre, Padre. Tú eres mi Padre. Y yo soy la familia de Dios. Tú eres mi Padre. Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por ser tan paciente conmigo. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Mi corazón se regocija. Mi corazón se regocija en ti, gracias. Y me regocijaré y seré feliz y magnificaré su nombre porque Él es bueno y sus misericordias son desde siempre y para siempre. Y aún a mí me ha alcanzado y su paciencia es grandiosa. Con paciencia y longanimidad me ha tratado. Sí, y me ha levantado del lugar de complacencia y me ha ubicado en el reino del Espíritu y en su presencia, en su presencia. En su presencia, espero yo. En su gloria, vivo yo. Y le exaltaré, y le alabaré, y magnificaré su nombre, porque Él es bueno. Él es grandioso. Aleluya. Y por encima de todo, Dios es mi Dios. Sí, Él es el Dios del universo, el creador de todas las cosas. No hay ningún otro como mi Padre. Aleluya. Y le alabaré, y le amaré. Oh, le amaré. Yo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Gracias, Padre. Oh. Oh, maritedes, di stifre fraquetas, ta procum poranedis, me han praticadas, compra faras. Sí, sí, sí. Maravilloso, 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 maravilloso. Maravilloso, maravilloso, alabado sea Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, que tenemos comunión contigo, Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a levantar nuestras manos y simplemente vamos a agradecerle. Solamente adorémosle allí.
Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Sí, te adoramos, Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea Dios, aleluya, gracias, Señor. Ahora mantenga sus ojos allí cerrados, levante sus manos a Él y diga en voz alta: no hay otro Dios como mi Dios, mi Padre. Oh, tú eres mi Padre, Dios, mi propio Padre. No hay otro Dios como mi Dios. Él está por encima de todo. Él es mayor que todas las cosas. Él es mi Padre. Él es el creador de todas las cosas. Él es mi Padre. Padre, yo te amo. Oh, yo te amo. Solo el estar en tu presencia. Solo el poder absorber tu gloria. Yo espero en ti. Te amo. Te amo. Con todo mi corazón. Con toda mi mente. Con toda mi alma. Con todo mi cuerpo. Te amo. Yo te amo. Aleluya. Aleluya. Bueno, necesitamos tener esos tiempos de oración, de comuniones para nosotros. En muchas ocasiones, y la mayoría de las veces, cuando venimos a reunirnos, oramos por nuestras necesidades, el ministerio y diferentes cosas, y está bien que lo hagamos. La Biblia dice que el Padre sabe qué necesidades tenemos antes de que le pidamos, pero nos dijo que le pidiéramos, dijo Jesús, y está bien hacerlo. Pero necesitamos también aprender otros tipos de oración. Aleluya. Ahora, ya pude cubrir uno de los puntos, y tengo 3. Oh, Dios. Los otros 2, bueno, yo ya me siento bien con este, por lo menos. Dios, Dios, Dios. Vamos a mirar ahora el punto número 2. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dijimos que la oración tiene varios elementos. Le trae a usted a comunión personal, en contacto con el Padre, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Las 3 personas de la Trinidad están involucradas en la vida de oración. Usted le ora al Padre, lo hace en el nombre de Jesús, y ora por la ayuda, la asistencia del Espíritu Santo, como dice la Escritura, en el Espíritu, y su oración está basada en la palabra de Dios. Usted no puede pasar mucho tiempo en oración sin ser afectado por ella. Si solamente pasa un poquito de tiempo, pues va a ser un poquito afectado. Si pasa medianamente tiempo en oración, pues será medianamente afectado. Pero si pasa mucho tiempo en oración, pues será muy afectado. La tranquilidad, la fe que es inamovible, la paz profunda que se encuentra en la Trinidad va a inundar la vida de la persona que ora. Aleluya. Dije aleluya. Dije aleluya. Dije aleluya. Amén. Gracias, Señor Jesús. Ahora, número 2. Hay una fragancia celestial en Jesús que se impregna en la persona que ora. Aleluya. Hay una fragancia celestial en Jesús que se le impregna a la persona que ora. Uno no puede pasar una hora en una comunión consciente con el Padre, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo y con la palabra, sin sacar de ese lugar, aleluya, una atmósfera diferente. Y la gente va a ser capaz de darse cuenta de esa atmósfera diferente en usted. Usted simplemente va a absorber la presencia de Dios.
Hay algo acerca de las personas que pasan tiempo con Dios. Son lentos para hablar. Son lentos en juzgar. Y son rápidos para amar y para ayudar. Antes de darle un cuarto punto, mencioné 4 características. Estoy hablando de cosas que usted saca de estar en la presencia de Dios. Aleluya. Quiero revisar estas y quiero comentar un poquito en ellas. Número 1, son personas que son lentas para hablar. Esas personas que están hablando todo el tiempo, yo sé que no han pasado tiempo con Jesús. Amén. Puede que hayan dicho sus oraciones y murmurado algunas palabras de memoria. Alguien le preguntó a Charles Finney en una ocasión si alguna vez ha leído la autobiografía del señor Finney. Había un hombre que le acompañaba, un señor mayor, estaba semi-retirado del ministerio, había estado en el ministerio, y le llamaban Padre Nash. Él iba varios días antes, a veces incluso semanas, a las ciudades donde Finney iba a hacer campañas y trataba de reclutar personas para que oraran con él. El señor Finney dijo que alguien le había preguntado en una ocasión, ¿conoces al Padre Nash? Y él dijo, sí, lo conozco. Él siempre va adelante y ora. En ocasiones ni siquiera aparece en las reuniones, sino que se queda en su oración orando por las reuniones. La gente no lo veía mucho. Él siempre estaba solo, orando, esperando la presencia de Dios por las reuniones. Y le dijeron, ¿conoces al Padre Nash? Él dijo, sí, lo conozco. Y dijo, ¿qué tipo de persona es él?, le preguntaron. Y el señor Finney dijo sin pensar, es como cualquier persona que verdaderamente ora, una persona bastante callada. Esto como que sorprendería a muchas personas, ¿no? Hay algo acerca de aquellos que pasan tiempo en el Señor, que son lentos para hablar. Son lentos también para juzgar. Y son rápidos para amar y ayudar. Alabado sea Dios. Ahora, número 4. Hay una tranquilidad santa, una calma en sus vidas que reta a aquellos que no tienen paz, que anhelan tener esa misma tranquilidad en su espíritu. Amén. Y no sabría, pues no me gusta realmente usarme a mí mismo como ejemplo, pues porque sé que en muchas ocasiones no soy tan buen ejemplo, pero sí trato para mi vida esperar en la presencia de Dios y orar. Y algunos ministros me han dicho, ¿saben? En convenciones donde nos encontramos varios ministros, cuando tal y tal habla, y aprecio lo que están diciendo y lo que están diciendo es bueno, pero hay como una agitación en su espíritu. Pero cuando usted habla hay como una calma, hay una paz. Y creo que lo que sucede en muchas ocasiones es que cuando otras personas están hablando, el mensaje no necesariamente está saliendo de sus corazones. A veces simplemente repiten lo que alguien más ha dicho. Recuerdo hace varios años atrás, en la época de la Voz de Sanidad, habían como 70, 80 ministros que ministrábamos en la Voz de Sanidad, y estaba predicando en Dallas en la iglesia del hermano Noah. Y el hermano Noah me dijo, hermano Hagin, he tenido varias personas en la iglesia, y ellos predican las mismas cosas que tú predicas, pero cuando tú las predicas, es diferente, es simplemente diferente. Y le dije, una de las cosas puede ser que en muchas ocasiones lo que ellos están predicando es lo que han aprendido de alguien más. Es como si lo estuvieran dando de segunda mano. O solamente son un eco. Pero cuando estoy hablando de mis experiencias, de mi corazón, estuve ahí. Y hay una diferencia en ello. Va a haber una diferencia. Pero creo que la gran diferencia está en que de alguna forma u otra, al tener comunión con el Padre, simplemente uno se llena de esa paz, de esa tranquilidad que fluye del Espíritu. También he tenido personas que han venido de otras escuelas, de diferentes lugares en la nación. Y en una ocasión venía saliendo de la clase, había un hombre allí, acababa de terminar una clase y volvía al edificio de administración y nos encontramos en el hall, nos saludamos y me contó quién era y me dijo, hermano Hagin,
Estaba visitando, porque había sido estudiante, en otra escuela y me contó cuál era, pero estaba planeando de cambiar de escuela y entonces empezó a contarme todos los lugares que había visitado, pero dijo, estando aquí, hay como una paz. Hay una paz en este campus, en esta escuela que nosotros no tenemos en las nuestras. Y podría decir los nombres y tal vez algunos de ustedes lo reconocían, pero son personas que estaban en autoridad, no era simplemente un estudiante cualquiera, eran las personas que dirigían el lugar. Luego vinieron también y dijeron con lágrimas en sus ojos, ustedes tienen algo aquí en este lugar que nosotros no tenemos. Y eran los líderes. Lloraron en mi oficina. Hay un amor que se puede sentir, hay una paz que se puede sentir aquí. No tenemos este amor en nuestro campus, no tenemos esta paz en nuestra escuela, pero con lágrimas dijeron, lo queremos, lo queremos, lo queremos. También algunos pastores me han preguntado, hermano Hagin, porque dejé la última iglesia y entré al ministerio itinerante en 1940, ¿cómo haces que la gente ore? Evidentemente han tenido dificultades haciendo que la gente ore. Y me miran como en shock cuando les respondo, ora tú. Me miran como si les hubiera dado una cachetada con un trapo mojado. A veces están tan ocupados trabajando para Dios que no tienen tiempo para orar. Están tan ocupados haciendo cosas por Dios, manteniendo la iglesia en movimiento, que todo siga avanzando, que no tienen tiempo para orar. Pon el ejemplo enfrente de la gente. Y ellos van a orar. Yo nunca tuve dificultades haciendo que la gente orara porque yo oraba. Oraba enfrente de ellos, oraba con ellos. Entonces les decía, voy a orar. Y no los regañaba por no orar. Nunca traté de hacerlos orar. O como el dicho en lo natural, usted puede llevar el caballo al agua, pero no puede obligarlo a beber. Entonces yo nunca traté de obligar a la gente a orar. Nunca traté de forzarlos para orar. Yo simplemente puse el ejemplo delante de ellos y oré y ellos vieron los resultados y ellos querían lo mismo. Aleluya. ¿Puedes decir amén? Ellos querían entrar en esto también, ellos querían meterse en oración. Bueno, gloria a Dios, gracias a Dios por el privilegio de orar. Bueno, y esto me lleva al tercer punto en cuanto a los diferentes elementos de la oración. Aleluya. Nuevamente, el número 3 ahora. Usted no puede pasar tiempo con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la santa palabra escrita de Dios, sin ser partícipe de su estabilidad y de su inmutabilidad. Dije, no podemos pasar tiempo con el Padre Dios, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, con la santa palabra escrita de Dios, sin ser partícipes de su estabilidad y de su inmutabilidad. Y escriba esto, y voy a repetirlo. Una persona que fácilmente es perturbada, una persona que fácilmente es perturbada y una persona que en las dificultades de la vida, ¿sabe? Las dificultades de la vida vienen a todos nosotros. Una persona que en las dificultades de la vida no tiene paz, encontrará nuevas fuerzas y firmeza que le harán una bendición al mundo al pasar un poquito de tiempo con la roca de nuestra fortaleza. Aleluya. Dije aleluya. Gloria a Dios. Y quiero repetir esto porque creo que es importante y usted necesita meditar en esto un poco. Una persona que fácilmente es perturbada, una persona que no tiene paz en las dificultades de la vida, encontrará nuevas fuerzas y firmeza, estabilidad, que le hará bendición al mundo al pasar un poco de tiempo con la roca de nuestra fortaleza. Aleluya. Gloria a Dios. Solo unos momentos, de hecho, debemos pasar más tiempo, pero solo unos momentos con Él nos alinea. ¿Sabe? Como lo hacen con un vehículo, ¿no? Le alinean.
de vez en cuando para que esté bien y corra bien. Espiritualmente hablando, cuando la gente no está avanzando bien, necesitan ser alineados. Aleluya. Necesitan alineación y balanceo en sus ruedas espirituales o en ocasiones que les limpian el carburador. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y van a poder avanzar suavemente. Amén. En muchas ocasiones en la vida, las cosas como que no nos salen bien. Es como que tratamos de arrancar y el carro no arranca. Y solamente se siente como ese jalonazo. Y con las cosas espirituales creo que sucede lo mismo. Como que la gente trata de arrancar, pero como que nunca llegan, suben y bajan, y no arrancan y no avanzan, y necesitan que les revisen las bujías espirituales. Aleluya. En ocasiones el carburador está sucio, y la gasolina no pasa como debería. Aleluya. Y en ocasiones hay cosas que necesitan ser limpiadas. A veces el estar esperando la presencia de Dios va limpiando todas esas cosas. Y me he dado cuenta de esto. Que el solo esperar en el Señor, pasar tiempo en su presencia, pasar tiempo en la presencia de Dios, orando en el Espíritu, en otras lenguas, pasando tiempo con su palabra abierta delante de Él, pasando una hora ahí y luego salir de esa presencia y escuchar de pronto un cassette sonar o en la radio música religiosa. Y ya les suena, es como si estuvieran golpeando una caneca vacía, porque no hay espíritu ahí, porque usted acaba de salir de la presencia real de Dios. Ha habido momentos en los que tengo que apagar ese tipo de cosas. Cuanto más otro tipo de cosas que son basura. Y estoy hablando de música religiosa, sí. A veces es un cántico superficial. Y de lo que están cantando es tan ligero, tan superficial, que es como si alguien cogiera una cuchara grandota y cogiera un balde y empezara simplemente a golpearlo. He tenido que apagar ese tipo de cosas. Apagarlo. Amén. Y no trate de callarme, estoy predicando bien. A veces los adoradores, ¿sabe? Puede que se salgan con la suya, pero en muchas ocasiones están escuchando un montón de cosas en el mundo y no han pasado tiempo en la presencia de Dios. Uno no puede ni soportarlo. En su espíritu. No le alimentan el espíritu. Y no puede soportar todas las cosas que ellos hacen. Entre mejor en su presencia. Oh, aleluya. Gracias, Señor Dios. Amén. Entonces, en ocasiones, el carburador hay que limpiarlo un poco. Aleluya. Solo unos momentos con Él nos alinea y hace mucho más fácil para nosotros el enfrentar las dificultades que se presentan en la vida. Alabado sea Dios, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Y sí, necesitamos la palabra porque fe es por oír la palabra de Dios. Pero ¿sabe que Judas también dijo? Pero ustedes, hermanos, edifiquen su santísima fe orando en el Espíritu. Y ese elemento en muchas ocasiones hace falta con muchas personas de fe. Ahora, yo puedo decirlo porque también soy una persona de fe. Porque yo sé que si lo que hubiera dicho lo hubiera dicho a alguien que no cree en la fe, usted automáticamente lo corta, aunque lo que hubiera dicho fuera verdad y le hubiera sido de ayuda. Y como que cortamos cosas. Es así, si usted está pensando en casarse y está comprometido y la próxima semana es la boda y alguien viene y dice, yo no creo en el matrimonio, uno como que no lo escucha, ¿no? Lo apaga, porque usted sí cree en el matrimonio, amén. Y realmente usted no podría creer en la Biblia sin creer en fe, porque la Biblia dice que por gracia usted es salvo por medio de la fe, amén. ¿No es así? Ciertamente. Entonces no nos vamos a los extremos, entendemos esto. Pero usted necesita darse cuenta que Judas dijo, allí es solo un capítulo en el versículo 20, pero ustedes, hermanos, edifíquense a ustedes mismos en su santísima fe orando en el Espíritu Santo. Y cuando dice esto es orando en lenguas. Ahora, eso no le va a dar la fe, pero sí va a edificarlo, porque la fe es por oír la palabra de Dios, pero va a edificar su santísima fe. Y si no lo necesitáramos, Dios no lo hubiera provisto para nosotros. Y hay muchas personas de fe que sienten que algo les está haciendo falta y dicen, ¿por qué no me está funcionando? Estoy haciendo las confesiones correctas. Tal vez hay algo más que simplemente confesiones correctas que debes hacer. Hacer las confesiones correctas es bueno ser positivo, incluso la ciencia médica ha encontrado eso, desde el punto de vista natural. Tengo una porción de un artículo que saqué del periódico Tulsa, y esto fue un estudio que hicieron por un periodo de 7 años. Un pequeño test
Durante 7 años, estos doctores de una de las universidades al este hicieron esta prueba en particular y dijeron que las personas de 65 a 72 años de edad y los que comenzaron a los 65 al final tenían 72 años y los que comenzaron teniendo 72 años al final tenían 79 e hicieron esta prueba con varios cientos de personas de 65 a 72 años. Y dijeron, esta fue la conclusión a la que llegaron, que debían hacer que las personas mayores fueran más positivas. Porque de estas 500 personas, de este grupo de edades que ellos observaron y chequearon, aquellos que aun cuando el doctor les había dicho que estaban en mala salud y que tal vez no iban a vivir mucho tiempo más, pero aquellos, dijeron los doctores, que se mantuvieron positivos y dijeron, voy a vivir, vamos a tener buena salud, estaban vivos 7 años después. Aun cuando el doctor había notado que tal vez no lo iban a estar. Y todos los que registraron se mantuvieron vivos los 7 años después. Pero hubo aquellos a quienes los doctores dijeron, tienen buena salud y no hay ninguna razón como para que no vivan, de 65 a 72 años. Sin embargo, empezaron a hablar, no, yo creo que estoy mal, yo no estoy bien, no voy a lograrla, me voy a morir. Se murieron. Ahora, esto es un estudio médico, no es algo religioso. Y yo pensé, bueno, están dándose cuenta de lo que la Biblia dice y ha dicho todo el tiempo, alabado sea Dios. Amén. Ellos recibieron lo que dijeron. Amén. Y ellos dijeron, estoy hablando de doctores, no estamos hablando de predicadores, dijeron, necesitamos buscar una forma para ayudar a estas personas mayores a volverse más positivos, porque aquellos que fueron más positivos vivieron más largo. Oh, estoy agradecido de haber comenzado a ser positivo antes de llegar a los 65. He sido positivo desde que tengo 17. Porque cada vez que alguien me pregunta, ¿cómo estás?, yo digo excelente. Porque eso fue lo que ellos dijeron. Los que decían excelente, estoy excelente, vivieron. Aun cuando el doctor había dicho que tal vez morirían. Pero aquellos que dijeron, aun cuando el doctor no había visto ninguna razón para que murieran, pero ellos dijeron, yo sé lo que dijo el doctor, pero yo no lo voy a lograr, yo no voy a llegar a los 70. Y no llegaron. Entonces necesitamos ser positivos, no hay duda acerca de esto. Quiero decir, estos no eran personas religiosas, ese estudio fue solamente desde el punto de vista natural, solo desde el punto de vista natural acerca de ser positivo como ayuda. Pero cuánto más ser positivos con la fe en la Biblia. No simplemente estamos hablando de ser positivos, sino una fe positiva en lo que Dios ha dicho, fe en lo que Jesús ha dicho, fe en la palabra santa de Dios. Necesitamos ser positivos. Pero por otro lado, necesitamos también edificarnos espiritualmente en nuestra fe. La otra parte es edificándose a usted mismo en su santísima fe. Aleluya. Alabado sea Dios. Orando en el Espíritu. Eso lo va a edificar en su santísima fe. Al orar en el Espíritu Santo, ¿necesitamos ser edificados? Ciertamente. Aleluya. Hace que todas las cosas funcionen mejor. Gloria a Dios. Hace que su fe opere como debería. Y va a operar. Verá, la fe hace que las circunstancias y las dificultades tomen su posición verdadera. La fe hace, cuando usted se está edificando usted mismo en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, la fe hace que las circunstancias y las condiciones tomen la posición verdadera. Ahora, por ejemplo, usted recuerda la historia, y tal vez se lo he contado al enseñar acerca de fe frecuentemente. Sin ir allí, asumo que usted la debe conocer. Usted puede ir, si quiere, a Números. Pero recuerda cuando Israel salió de Egipto, cuando enviaron a los espías para espiar la tierra de Canaán. ¿Recuerda esto? 2 de ellos trajeron un buen reporte, 10 de ellos trajeron un mal reporte. Y de los que trajeron un mal reporte, ¿qué era lo malo? Pues que tenían duda e incredulidad. Y ellos dijeron que habían gigantes en la tierra. Y realmente no tenían que estar buscando todas estas cosas porque ya Dios les había dicho qué tipo de tierra era.
les había dicho lo que él quería que supieran al respecto, amén. Vayan y poséanla, yo se las voy a entregar, alabado sea Dios. Y ellos trajeron un racimo gigante de uvas, ¿recuerdan? Y granadas, higos, fruta. Y dijeron, es una tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes en la tierra. Y comenzaron fue a hablar de los gigantes. Pero Caleb y Josué, ellos no negaron que estuvieran los gigantes allí. Pero Caleb dijo, nuestro Dios es bien capaz de entregarlos en nuestras manos. Más podremos nosotros que ellos subamos y tomemos la tierra. Aleluya. Verá, los 10 espías no dijeron nada acerca de Dios. Solamente hablaron de los gigantes. Hablaron acerca de la situación. Hablaron acerca de las dificultades. Y Caleb dijo, sí, ahí están. Está bien. Pero nuestro Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Verá, lo que los 10 espías dijeron, después de haber estado hablando de los gigantes, somos como langostas delante de ellos. Ellos se midieron a sí mismos con los gigantes. Si usted trata de medirse a usted mismo con las circunstancias o trata de dividirse con la situación y la dificultad, se va a ver sin esperanza y sin ayuda. Lo que debe hacer es que mida a Dios con las circunstancias. Aleluya. Y al lado de Dios, las condiciones. Cuando son medidas al lado de Dios, usted va a tener una perspectiva de fe verdadera. Aleluya, aleluya. Y bueno, usted sabe que Caleb y Josué fueron los únicos 2 de esa generación que entraron en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, y el resto murió en el desierto. Porque hasta allí fue hasta donde su fe les alcanzó. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que estas personas no eran perdidos? ¿Alguna vez ha pensado acerca de eso? Canaán no es un tipo del cielo. Es un tipo del bautismo del Espíritu Santo y nuestros derechos y privilegios en Cristo. Egipto es un tipo del mundo. ¿Usted sabe que la Biblia enseña que lo que les sucedió es un ejemplo, es un tipo? Y Pablo, hablando acerca de esto, dice que todos fueron bautizados en el bautismo en el agua. Ahora, no literalmente, sino de forma figurativa al cruzar el Mar Rojo, ¿cierto? Amén. Y ese agua, esa roca de la que bebieron fue Cristo. ¿No dice esto? Era un tipo. Ahora, ellos no eran perdidos, habían sido sacados del mundo, de Egipto, que era tipo del mundo, y habían sido rescatados del mundo. ¿No es así? Dije, ¿no es así? Pero no pudieron entrar en la tierra prometida. No recibieron las bendiciones de las promesas. No recibieron lo que les pertenecía como hijos de Dios por su incredulidad. ¿Puede verlo? La tierra de Canaán es un tipo del bautismo del Espíritu Santo. La lluvia temprana y la tardía. Lea el capítulo 7 de Deuteronomio. Ahí sale la promesa que Dios le hizo a Israel de la lluvia temprana y tardía. Es un tipo de la sanidad divina. Es un tipo de todas las bendiciones que nos pertenecen, nuestros derechos, privilegios, lo que nos pertenece como cristianos y por causa de estar en Cristo Jesús. Y lastimosamente no todo el mundo entra en la tierra prometida y si lo hacen solamente toman un poco de ella. Sigue, entra, disfruta. Pero ¿cómo puede hacerlo? A través y por medio de la fe. Y esta es la razón por la cual es necesario no solamente saber cuáles son las promesas, no solo saber qué es lo que le pertenece y creerlo y confesarlo, sino también esta es la razón por la cual es necesario que ustedes, amados, se edifiquen a sí mismos en su santísima fe, orando en el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Pero usted sabe que su mente natural va a pelear para tratar de sacarlo de este lugar. Recuerda nuevamente lo que decía allí en 1 Corintios, en el capítulo 14, verso 14, donde Pablo dijo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. La versión amplificada, recuerda que dice, mi espíritu por el Espíritu Santo en mí ora. Es el Espíritu Santo ayudándome a orar. Ustedes, amados, edificándose a ustedes mismos en su santísima fe, orando en el Espíritu. Pero ahora escuche, mi entendimiento, dice Pablo, cuando habla del entendimiento es su mente, ¿no? Su propio pensamiento, su propio razonamiento humano, ¿está cómo? Sin fruto. Eso quiere decir que su mente no tuvo una participación. Entonces su mente, usted va a tener que luchar en contra de su mente para poder orar en lenguas. Porque su mente no puede participar y va a querer sacarlo de esto. No va a querer que su espíritu disfrute ese privilegio que viene
con la tierra prometida. Entonces su mente natural va a decir, pero es que yo no entiendo eso. Y yo sé, eso es lo que la Biblia dice. ¿No es eso lo que dice la Biblia en 1 Corintios 14, verso 2? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. ¿Con quién está hablando? Con Dios. Es con Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios o secretos divinos. Pero su mente natural, cuando usted trata de orar, pasar tiempo edificándose a usted mismo en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, su mente empieza a decirle, pero ¿usted qué saca de bueno con eso? Mentalmente no está siendo edificado, físicamente no se siente edificado. Y los dos, su mente y su cuerpo, se van a aliar en contra de su espíritu, a tomar una posición en contra de él. Pero qué bueno estás sacando de eso. Acabas de perder 30 minutos, 15 minutos. ¿Sabes qué fue lo que dijiste? No. Entonces, ¿de qué te sirve? Y si le pone atención a su propia mente, entonces el diablo va a ganar ventaja. Y usted va a empezar a pensar en eso y el diablo va a añadir pensamientos, va a acampar en ese lugar. Simplemente hable. ¿Sabes qué estaba haciendo? Te voy a contar exactamente lo que estaba haciendo y háblele a su mente desde su espíritu. Me estoy edificando en mi santísima fe y todavía no he terminado, entonces cállate y voy a seguir edificando. Aleluya. Edificando su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y eso es lo que estoy haciendo, me estoy edificando a mí mismo. Y su mente va a decir, ¿pero te hizo algún bien? Sí, la Biblia dice que me hace bien. Aleluya. Y después de un rato, va a tomar un tiempo, pero después de un rato su mente va a estar bajo control. Amén. Y luego va a ser mucho más fácil para usted. Pero hasta que lo haga no va a ser lo más fácil porque su mente va a tratar de oponerse. Y si usted todavía vive en lo natural y vive solamente en el reino mental, mientras dice de pronto un par de palabras en lenguas, va a llegar un momento en el que ya no es suficiente y nunca va a entrar plenamente en ello. Nunca va a entrar en la tierra prometida, tal vez un poco en el borde. Amén. Pero no va a entrar plenamente en sus derechos y privilegios y todo lo que le pertenece, los beneficios. Los beneficios, aleluya. Gloria a Dios. Pero ustedes, hermanos, edificándose a ustedes mismos en su santísima fe, orando en el Espíritu. Aleluya.